Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Morbius. Esta película de Sony y Marvel, estrenada en el año 2022, nos narra la historia del Dr. Michael Morbius, quien es un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre. Al intentar curarse y dar una respuesta a su trastorno, se infecta sin darse cuenta con una forma de vampirismo. Esta película, dirigida por Daniel Espinosa, que lo vimos dirigiendo la película de Life y también Protegiendo al Enemigo, no es un director que tenga tantas películas, pero bueno, estas dos creo yo son las más interesantes. Protagonizada por el pues ya muy conocido, muy afamado Jared Leto, que tiene actuaciones muy buenas, actuaciones ahí más o menos, o la mala suerte o la mala fortuna de estar en películas que no han tenido gran éxito. Por ejemplo, una gran película de él, El Club de los Desahuciados, también recientemente estuvo en la película de La Casa de Gucci, y también participa en esta película Adria Arjona, por ahí nos va a sonar sobre todo para Latinoamérica el apellido. También está Matt Smith, que lo vimos recientemente también en la película de Last Night in Soho con Anya Taylor-Joy. Y bueno, ¿de qué va la película? Ya veíamos un poquito en la reseña. Precisamente es un personaje muy querido y muy conocido en el mundo de Marvel, como este vampiro, un poco del universo, sobre todo de Spider-Man. Siempre se le ha vinculado en gran medida con este personaje. Es una especie de villano, pero no tan malo, o una especie de antihéroe, algo muy parecido a Venom. Pero en particular en esta historia es precisamente, vamos a ver el inicio de este personaje, que creo que es bastante bueno. A mí me agrada mucho su historia, en el cómic sobre todo, la historia original, y creo que en este inicio lo hacen de una manera correcta, sin mayor... sin mayor excentricidad ni tratando de modificar muchas cosas, y eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces es un personaje que por una situación de un padecimiento en la sangre tiene que buscar la manera de curarse, y a la hora de curarse o de tratar de curarse, pues tiene o contiene esta transformación o esta pues nueva identidad o nuevos poderes, un poco parecido a como decía la reseña, a la sinopsis, de vampirismo, porque bueno, necesita consumir sangre para poder sobrevivir. Y bueno, ¿qué es lo bueno de la película? Creo que el personaje, repito, de Morbius es muy interesante, como un científico tiene que buscar la manera para poder sobrevivir, y pues no sale tan bien, aunque bueno, logra su objetivo de seguir con vida, pero conlleva a tener toda pues estos defectos de tener que consumir sangre para vivir, y obviamente le va a causar muchísimos problemas, e inclusive, repito, va a terminar siendo como un antihéroe, ¿no? Porque él tiene que vivir de alguna manera, inclusive si tiene que matar personas, ¿no? Creo que la película en general es entretenida y cuenta con un buen argumento, es decir, establece ciertos criterios buenos. Creo que la película tiene bases firmes, aunque se va a ver ahí algunos detalles que los vamos a relatar más adelante. Creo yo también que tiene mucho que ver los retrasos, una película que tiene más de 2 años de retraso, que hubo películas inclusive posteriores que influyeron ya en la edición como tal. Hablamos de Spider-Man No Way Home, que muy seguramente estas decisiones que se tomaron en esa película influyeron ya en el producto final de Morbius, también muy probablemente Venom y demás, ¿no? Entonces creo que la trama es interesante. Si la vemos, la sinopsis, la historia completa, luce bien o se escucha bien, aunque ya en la ejecución no lo sea del todo. Creo que el compromiso de Jared Leto se nota, es un actor, vuelvo a decir, multifacético, que tiene muy buenos personajes, y creo que aquí inclusive, aunque no es la actuación del año, aunque el personaje no da para una interpretación o un rango interpretativo tan pesado como otro tipo de películas, pero creo que está comprometido el actor con su personaje, y eso se nota en pantalla, obviamente, ¿no? Creo que los efectos visuales son bastante buenos, sin ser deslumbrantes, es decir, no vamos a compararlos, por ejemplo, con alguna otra película de Marvel o de DC o de ciencia ficción, donde vemos
pues estos tipos de efectos visuales tan creíbles, tan bien hechos. Aquí están bien hechos, no son sorprendentes, pero creo que para la película están bien, ¿no? Tiene sus buenos momentos, esa transformación entre hombre y vampiro, estos humos, e inclusive pues toda esta parte, ¿no? de ir volando por la ciudad y los colores. Creo que es bastante bueno, repito, no es extraordinario, pero para la película, que es una película muy sencilla, funciona bastante bien, ¿no? Creo que sí se antoja el personaje, o sea, si bien la película, repito, no es excelente y tiene muchas deficiencias, como tal el personaje sí se me antoja verlo en otras historias, ya sea individuales. Me quedó claro que aquí era únicamente para sentar el inicio del personaje, o también en otro tipo de crossovers con Spider-Man, inclusive con los 6 siniestros, o no sé qué futuro le depare a Morbius, pero sí se antoja como personaje y como actor y como todo esto. Creo que estuvo bastante bien. Ahora vamos a lo malo, que sí son bastante cosas. Repito, es una película entretenida, muchos críticos la acabaron completamente porque sí tiene muchas deficiencias, pero en lo personal, cuando no vas a esperar gran cosa de una película de este tipo, porque vas únicamente a verla por entretenimiento, ¿no? Y ver cómo se refleja o la versión o la visión que tienen los directores, guionistas de estos personajes sacados del cómic ahora a live action, creo que es interesante verla. Y repito, creo que si uno va a esperar no mucho, puede agradar la película, y creo que ese es el caso. Creo que el guión sí es bastante malo, sobre todo porque, repito, creo que fue tasado, ¿no? en muchas ocasiones y convertido en muchas otras cosas que al final no resultaron del todo bien. Es decir, lo global, la historia como tal, creo que está bien, pero como van sucediendo las cosas, o van sucediendo tan rápido, o parece que hay cortes o hay cosas que le fueron quitando, y es precisamente, creo yo, del guión, pero también es otra parte que creo que la edición está bastante mal hecha. Es decir, hay momentos que tienen una temática, una tonalidad, un ritmo bastante bien llevado, y de momento pareciera que lo cortan y que vamos a otra cosa completamente distinta. Por ahí hay una escena donde va volando Morbius en un edificio y un policía está hasta abajo, y obviamente el policía, por más que se apure corriendo o en un elevador, no va a llegar al techo al mismo tiempo que el protagonista, y sucede, ¿no? La magia del cine. Pero precisamente creo que esos son problemas de edición. O sea, tuvo que haber esperado algún momento, meterle un poquito más de escenas en las cuales nosotros pudiéramos creer que efectivamente eso pasó. Entonces, creo que la edición de este tipo de escenas parecen un poco inverosímiles, ¿no? Por ejemplo, vemos a un personaje haciendo algo, corte A, vemos al mismo personaje ya haciendo otra cosa en otra escena, y pareciera que no tiene esta hilación, no hay como escenas o momentos de transición. Entonces la película sí parece como muy cortada, ¿no? Como que a veces pierde cierta coherencia, perdón. Hay justificaciones sin sentido, es decir, pasan o hay detalles que no me harían sentido por mucho que pueda yo ver la película o por mucho que me agrade, como lo decía de esta parte donde el personaje sube muy rápido o volando y llega el otro personaje al mismo tiempo siendo un humano cualquiera. Algunas otras escenas donde vemos que los personajes reaccionan de cierta manera o se comprometen a ciertas cosas, o vemos esta transformación inclusive del villano, que pues nunca fue villano. O sea, la justificación del por qué se vuelve malo no me queda clara. No hay algo profundo, fuerte, que el personaje se siente herido, se siente desplazado, se siente asustado, frustrado. Nada me dice que el personaje, por simplemente el hecho de convertirse o de tomar una sustancia o lo que sea, se va a volver en villano. O sea, no, esta hilación no me está justificando las acciones, ¿no? Entonces ese tipo de cosas faltan muchísimo en la película. Sobre todo también en esta parte hay una historia aparentemente de amor que si nosotros vemos películas sabemos que el protagonista tarde o temprano va a estar o está enamorado o le gusta una figura femenina, ¿no? Que es una ayudante, una doctora, pero desde el inicio no hay como esta relación, no hay como esta química, no hay como este intercambio de miradas, no hay absolutamente nada que nos vaya a decir que en algún momento va a haber una relación o una afectividad o un gusto o una interacción. Y deciden, creo que en la escena más falsa o más sin sentido,
para que haya un guiño únicamente a esta relación o supuestamente como un enamoramiento que no existe. Y lo hacen así para justificar que este personaje, cuando algo le pasa al personaje, mueva en el protagonista un deseo o la manera o la forma de acción, ¿no? Entonces creo que únicamente era para eso y no vuelve a funcionar. Entonces creo que eso también es debido a la construcción de los personajes, del guión y sobre todo de la edición. Entonces, como digo, las motivaciones que tienen los personajes, todos son bastante flojas. O sea, realmente ninguno está completamente aislado, ninguno está completamente frustrado, ninguno está completamente triste. Y la única posibilidad para que el personaje antagonista y protagonista hicieran cosas están metidas muy forzadas, muy poco preparadas, y que si yo las veo, pues realmente no justifican el porqué de su actuar, ¿no? Entonces el malo es malo porque sí, y el bueno pues actúa de esa manera porque así tenía que actuar, porque es el bueno, ¿no? Entonces no es muy homogénea la historia. Repito, creo que el villano es muy estándar. Es como decir, tú vas a ser el villano y eres malo porque eres malo y punto, y no hay más. No te pongas a pensar del por qué, aunque al inicio de la película dejan entendido que es una persona un poco volátil en su actuar, pero no me lleva a eso, ¿no? Entonces creo que esa parte también está bastante floja, ¿no? Otra cosa que es muy mala, creo que los personajes secundarios tienen cero peso en la historia. Hay unos policías, hay por ahí un científico, otros personajes que por ahí aparecen, pero no abonan absolutamente nada a la historia. Inclusive creo que estorban a los protagonistas y pudiera a lo mejor antojarse que la historia o alguna acción de estos personajes secundarios pudieran influir un poco a lo que estamos viendo. Y si los hubiéramos quitado de la película, de verdad no pasa absolutamente nada, no hay una interacción real, muy flojos los personajes, ¿no? O sea, realmente no aportan nada a la historia, ni siquiera alivia la carga dramática. Podríamos decir, bueno, son personajes pivote que sacan un poquito las risas o que los ponen ahí como para cortar un poco la acción y respirar un poco. Nada, o sea, los ponen ahí porque tienen que estar, pero si no están, no pasa absolutamente nada, ¿no? Ahora, ya finalmente las escenas postcréditos, creo que ya mucha gente las ha visto, las ha escuchado, pues son hechas a raíz de No Way Home. Vemos al buitre llegando al universo de Morbius, que muy probablemente es el mismo universo de Venom. ¿Por qué? Pues simplemente porque ahí tenía que llegar, por esta causa y efecto que hubo con el hechizo de Doctor Strange en la película de Spider-Man, y en vez de irse al universo de Spider-Man, bueno, o al MCU, se van al universo de Venom o de Morbius en todo caso, y al final de cuentas le propone que acaben con Spider-Man, ¿no? Lo cual él acepta y pues no sabemos ni por qué. Entonces son escenas que no tienen sentido, no tienen mucho chiste, así como la película. Sin embargo, repito, no es tan mala como dicen, es disfrutable, es entretenida y seguramente vamos a pasar un buen rato a los que nos gusta el personaje de Morbius para ver cómo lo interpreta Jared Leto, que repito, creo que lo hace bastante bien y se antoja verlo en una secuela o participando dentro de otra película con más personajes. Y bueno, espero que les haya gustado la reseña crítica de la película Morbius. Como siempre, los invito a ver nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y muy en especial YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.